Bienvenidos. En nombre de Universo en Diálogo Podcast estamos aquí de nuevo para sumergirnos en un tema doctrinal, muy particular. Hoy le toca a la enseñanza de la generación traslapada de los testigos de Jehová. Sí, un concepto que ha generado bastante debate, ¿verdad? Desde luego, tenemos un análisis bastante detallado que vamos a usar como guía. La idea es entender qué es, cómo surgió, si tiene base bíblica según esta fuente, claro, y qué relación tiene con otras expectativas del grupo. Porque llama la atención, ¿no? Como una palabra como generación, que usamos todos los días, pues, puede acabar teniendo una interpretación tan específica y con tantas implicaciones. Totalmente. Ok, pues, vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Cómo se entendía esto originalmente? Pues mira, el punto de partida es un versículo muy conocido, Mateo 24:34. Jesús dice ahí: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vale. Durante décadas, pero muchas décadas, la interpretación oficial, la que se enseñaba siempre, era que esta generación se refería a la gente que estaba viva y que fue consciente de lo que pasó en 1914. El año clave para ellos, claro. Recordemos brevemente por qué 1914 es tan central. Exacto. Es la fecha que ellos marcan como el inicio del reinado de Jesús en los cielos, pero invisible, el comienzo de los últimos días. Entendido. Entonces, esa interpretación conectaba Mateo 24:34 directamente con 1914. Si Jesús dijo que esta generación, la de 1914, vería todo esto, o sea, las señales del fin, el Armagedón, pues la conclusión era bastante directa. De 1914. Los que tenían edad para saber qué pasaba ese año. Eso es. Y lo interesante, como señala el análisis que comentamos, es que esto ponía una especie de fecha límite. No era algo abstracto. Ya. Estaba ligado a la vida de gente real, de carne y hueso. Un marco temporal que, en teoría, se podía comprobar. Si esa generación moría y no pasaba nada, pues la interpretación se tambaleaba, lógicamente. Exacto. Y claro, aquí es donde entra el paso del tiempo. Como dice el material, las décadas fueron pasando. Los 50, 60, 70, 80, los 90... Y la gente de la generación de 1914, pues lógicamente, envejecía y moría. Pero el Armagedón no llegaba, efectivamente. Y eso, claro, empezó a crear una tensión doctrinal cada vez mayor. Me imagino. La biología chocando con la interpretación profética. Tal cual. Si la generación ligada a 1914 estaba, desapareciendo, ¿qué pasaba con la promesa de Mateo 24:34? ¿Fallaba la profecía? ¿O fallaba la interpretación que se había mantenido tanto tiempo? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, como dice el análisis. En vez de, replantearse la interpretación inicial, o quizá la propia importancia de 1914, la dirección de la organización cambió el enfoque. Así es. Hubo un cambio doctrinal, importante. Se empezó a explicar y se formalizó, sobre todo a partir de 2010, en su revista principal, La Atalaya. Ah, vale. Fue entonces cuando se articuló ya con detalle esto de la generación traslapada. A ver, explícanos eso de traslapada, porque suena curioso, cuanto menos. Lo es. La nueva idea es que esta generación de Mateo 24:34 ya no es solo la gente que vivió en 1914. Ajá. Ahora dicen que incluye también a otro grupo, un segundo grupo, y este grupo está formado por los ungidos, que son los que, según su doctrina, tienen esperanza de ir al cielo, cuyas vidas se solaparon, aunque fuera solo un poco, con las vidas de los ungidos del primer grupo, los de 1914. Espera. A ver si lo pilo. Si un ungido nace, qué sé yo, en 1960 y vive al mismo tiempo que otro ungido que sí vivió en 1914 y que muere, por ejemplo, en 1980,
¿Esos dos forman parte de la misma generación para esta profecía? Esa es la clave, el solapamiento temporal entre las vidas de los ungidos de ambos grupos. Lo importante es que el segundo grupo no necesitaba haber visto 1914. Ya. Bastaba con haber sido contemporáneo en algún momento de alguien del primer grupo que sí lo vivió. Entiendo. El efecto práctico, que es lo que subraya el análisis, es que esto estira la duración de esta generación una barbaridad. Claro. Ya no acaba cuando mueren los testigos de 1914, sino que se alarga a través de las vidas solapadas del segundo grupo. El plazo para el Armagedón, pues se vuelve mucho más flexible. Casi indefinido, diría yo. Vale, entendido el mecanismo. Pero, ¿y la base bíblica? Para esta idea de una generación que se solapa, que une a dos grupos que no vivieron lo mismo, ¿qué dice la fuente sobre eso? Pues el análisis que manejamos es bastante directo en esto. Argumenta que no encuentra apoyo bíblico para esa interpretación. Ajá. Sostiene que la palabra griega original, genea, que se traduce como generación, en la Biblia se usa siempre para hablar de gente que vive en la misma época. ¿Contemporáneos? Siempre. Según esta fuente, no hay ningún sitio en la Biblia donde Genea describa una especie de cadena de generaciones que se alarga artificialmente con vidas solapadas durante más de 10 años. ¿Y pone algún ejemplo concreto el análisis para ilustrar cómo se usa Genea normalmente? Sí. Menciona Mateo 12, 39. Jesús habla ahí de una generación inicua y adúltera. El argumento es que parece obvio que Jesús se estaba refiriendo a la gente de su tiempo, a sus contemporáneos, ¿no? No a una mezcla rara de gente de su época y de otra generación futura solapada con ellos. Claro, tiene sentido. Entonces, el uso normal y coherente de GNA en la Biblia, según este estudio, apuntaría siempre a un grupo que comparte el mismo momento histórico. Entonces, la conclusión de la fuente es que esto de la generación traslapada no sale de estudiar la Biblia a fondo, sino que es más bien una construcción doctrinal hecha después. Exacto. El análisis la llama una reinterpretación ad hoc, o sea, hecha a propósito para solucionar el problema que se había creado. El problema de que el fin no llegó cuando se esperaba, según la interpretación anterior. Eso es. Como no se cumplió que el fin llegaría antes de que muriera la generación de 1914, pues necesitaban una nueva forma de entender generación que les permitiera seguir conectando con 1914 y decir que Mateo 24:34 sigue vigente. Y volvemos a las consecuencias prácticas que señala el análisis. ¿Cómo se estira el tiempo? Una generación que normalmente entendemos como, 20, 40 años, o la gente de una época, aquí se convierte en algo enorme. Sí, es que se pasa de un periodo con límites biológicos más o menos claros a un lapso que ya va por más de 110 años desde 1914. Y que en teoría podría seguir y seguir mientras haya ungidos cuyas vidas se solapen con las del grupo anterior. El horizonte temporal se vuelve muy difuso. Lo cual, imagino, para la organización tendrá sus ventajas, ¿no? Hombre, sin duda, si lo conectas con su teología general, que siempre insiste mucho en que el fin es inminente. Claro. Esta nueva forma de entender generación les permite seguir diciendo que el fin está cerca, que la profecía de Mateo sigue cumpliéndose hoy, aunque la generación original de 1914 ya casi no exista. Quitan esa fecha límite que antes era tan incómoda. El análisis también pone esta doctrina en un contexto más amplio. Habla de un patrón en la historia de los testigos con fechas y expectativas sobre el fin. Correcto. La fuente recuerda otras fechas clave. 1914 mismo, cuando al principio esperaban el fin del mundo, no solo el reinado invisible. Ah, cierto. Luego 1918, 1925, 1975 y la propia generación de 1914 en su sentido original, que también funcionó como una predicción temporal, aunque fuera implícita. Y según el análisis, ninguna de esas expectativas se cumplió como se pensaba. Exacto. Y es interesante ver cómo, según la fuente, gestionan estas situaciones cuando pasan. Parece que no dicen «nos equivocamos, fue una profecía fallida». No. ¿Cómo lo enfocan entonces? Pues el mecanismo que describe el análisis es diferente. En lugar de admitir un error profético de la organización o de sus líderes, lo que suelen hacer es reinterpretar, recalibrar. Se habla a veces de expectativas equivocadas o se sugiere que fueron los propios fieles, los hermanos, los que quizá entendieron mal o que se entusiasmaron demasiado. Ya. O también se usa la idea de nueva luz,
un entendimiento que va progresando poco a poco. Se ajusta a la narrativa, digamos. Visto desde la perspectiva del análisis, sí. Este enfoque parece que sirve para proteger la autoridad y la credibilidad del liderazgo central, lo que ellos llaman el esclavo fiel y discreto. Que es su máximo órgano de dirección doctrinal. Exacto. Al decir que la culpa fue de una comprensión imperfecta de los seguidores, o que es un ajuste normal en cómo Dios revela las cosas, pues se evita reconocer un fallo directo en la guía que viene de arriba. Esto abre una puerta a una cuestión más general, ¿no? Sobre cómo los grupos, no solo religiosos, manejan esa disonancia cognitiva. Cuando las creencias fuertes, sobre todo si son predicciones, chocan con lo que pasa en la realidad. Totalmente. Es un fenómeno muy estudiado, sí. Cómo se mantiene la fe y la unidad del grupo cuando las expectativas no se cumplen. Las estrategias varían, claro, pero a menudo incluyen eso: reinterpretar, justificar, posponer la expectativa o, como sugiere este análisis, echarle la culpa del error de interpretación a otro sitio. Bueno, pues resumiendo la idea principal del análisis que hemos visto hoy. La doctrina de la generación traslapada se presenta más bien como un ajuste, una reinterpretación hecha después de los hechos. Y su objetivo principal, según esta fuente, sería mantener como válida la profecía de Mateo 24:34, ligada a 1914, después de que la interpretación original, el fin antes de que muriera la generación de 1914, pues quedó invalidada por el paso del tiempo. Exacto. Y se insiste en la aparente falta de base bíblica clara para ese concepto de generación, que va más allá de los contemporáneos. Así que, ¿qué sacamos de todo esto? Pues es un caso de estudio curioso, ¿no? Sobre cómo las creencias, las doctrinas, pueden evolucionar, adaptarse, a veces de formas muy ingeniosas ante los retos que ponen la realidad y el tiempo. Sin duda. Familia, y si aún no lo habéis hecho, pues no olvidéis suscribiros a Universo en Diálogo Podcast, aquí en la plataforma donde nos estéis escuchando. Sí, vuestras interacciones y vuestro apoyo son importantes para seguir adelante. Exacto. Y como reflexión final, algo para darle vueltas quizás, basándonos en lo que hemos hablado, este caso invita a pensar en esa tensión, a veces complicada, entre la fe en profecías que se consideran fundamentales y la necesidad de adaptar la doctrina cuando las cosas no pasan como se esperaba. ¿Qué nos dice la evolución de una enseñanza tan central como esta sobre los mecanismos, conscientes o no, que usan los grupos, ya sean religiosos, ideológicos, de cualquier tipo, para mantener la coherencia interna, la autoridad de sus líderes y la fe de la gente a lo largo del tiempo, sobre todo cuando se enfrentan a predicciones que no se cumplen en el plazo esperado? Una pregunta interesante, la verdad. Da que pensar. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Ha sido un placer desgranar este análisis. Igualmente. En nombre de Universo en Diálogo Podcast, gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis.